Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Amén. Y ya vamos a hacer un recorderis de lo que hemos estudiado del apóstol Pedro, este hombre rudo, crudo, fiero, fuerte, que sabe sacar su cuchillo y pelear, pero que después, cuando el Señor lo llama, comienza a escribirnos unas cosas tan impresionantes que no las entendemos. Solo por su espíritu los vamos a entender. Voy a leer los primeros 4 versículos, ustedes van a leer los otros 4 versículos, por favor, entendible, para que la persona que está como simple oyente capte el mensaje de lo que leemos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, eres preciosos, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Tomen asiento. ¿Qué recuerdan del primer capítulo de Pedro? El que quiera hablar alza su manita y dice: me acuerdo de esto, o me acuerdo de lo otro, o no me acordaba pero acabé de leer y ya me acordé. ¿Qué recuerdan de Pedro? Todos a la vez, no, uno por uno. Que a él no lo hemos visto, pero creemos en una salvación por medio de Cristo. Amén. ¿Qué más? Que vamos a ser probados mientras que vayamos en este camino, como el oro. Sí, Señor, como el oro, no como el oro. No, está bien, mi hermano, como el oro, correcto. El oro. ¿Qué más? Gracias, hermano. ¿Quién quiere pruebas? Nadie, ¿no? Todos queremos bendiciones, nadie quiere participar de aflicción. Y decíamos en el capítulo anterior, dice el apóstol Pedro, que debemos abandonar muchas cosas. El versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y esta es nuestra lucha y esta es nuestra tarea: el demostrar que verdaderamente soy salvo. ¿Y cómo demuestro que soy salvo? Porque el Espíritu Santo viene quebrantando mi vida, viene quebrantando mi orgullo, viene quebrantando eso que traigo en mi vida. Si yo no veo cambios en mi vida y en mi corazón, puedo creer. Hay mucha gente que cree. Usted ha oído al católico que dice: yo soy católico y a mí Dios me escucha. El testigo de Jehová también cree. Pero ¿qué es lo que debemos creer en la Biblia? ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Qué días hablaba con un muchacho que me decían: están mal aquellos que piensan que la salvación se pierde, pero el hombre cada 8 días tiene una mujer diferente en su cama? Escuchen eso, escúchenlo. ¿Cómo puede decir una persona que es salva cuando va contrario a lo que la Escritura dice? El Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, mi palabra. ¿La fornicación es bíblica para el cristiano?
No, es una advertencia. El chisme, el hurto, el vivir todos los días en una vida desordenada, hay que pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude en cualquier área de nuestra vida. Dice el apóstol Pedro, en continuación del amor fraternal, desechen toda malicia. ¿Ustedes tienen malicia en su corazón? No me lo digan tan suave, piénsenlo. Porque aquí la palabra dice, desechen la malicia. La malicia es pensar algo que no es real, malicioso. Desechando toda malicia, todo engaño. Ayer fui donde un cristiano a que me le cambiara la pila al reloj, después caí en cuenta de que él me había hecho una trampa. Pero hacemos acuerdos mentales. No, yo no le dije nada. Pero hacemos acuerdos mentales y tratamos de engañar. ¿Por qué? Si la Biblia dice que seamos claros. El Señor Jesús dice que tu decir sea sí cuando es sí y no cuando no es no. Amén. Hipocresía. La hipocresía es esa doblez de corazón en nuestros corazones, en nuestras vidas. Lo saludo como decían en el mundo, lo mastico, pero no me lo paso. Qué buen cristiano eres. Y la Biblia no enseña eso. ¿Estamos? Hermano, el apóstol Pedro es muy claro. El apóstol aprendió que era la hipocresía cuando una mujer allá en el pretorio le dijo, tú eres de ellos. Y él dijo, no, tu hablar te delata. Él lo aprendió en carne viva. Un día estaba sentado con los judíos y decía, no podemos comer lechona. Y otro día se sentaba con los gentiles y decía, uy, deliciosa, ¿dónde la compraron? Y el apóstol Pablo lo llama y le dice, venga, su merced está cometiendo una hipocresía y está arrastrando a los hermanos en eso. La hipocresía no es solo torcer la boca cuando alguien pasa. Hipocresía es no ser verdadero donde tiene que ser verdadero. ¿Me estoy comunicando? Ok. Envidias. De eso sí aquí ninguno sufre, ¿cierto? Si el hermano compra un buen carro, amén, gloria a Dios, buena casa, buen celular, y yo todavía con la flecha. Sabemos que todas estas cositas las tenemos, pero que en medida van disminuyendo gracias a la obra del Espíritu del Señor. Amén. El Señor nos viene ayudando. Si usted no ha menguado en cosas, por favor, examínese qué está sucediendo en usted. Y todas las detracciones. Dice el versículo 2: desead, anhelad, pedid, buscad. ¿Sí se ha dado cuenta cuando usted quiere algo? Y es que lo quiero así con esa ansia, como cuando tiene sed y usted quiere un vasito de jugo, una gaseosa, la desea. Dice la Escritura, desead como niños. Qué ternura la de Pedro, ¿no? ¿O no ven un hombre tierno acá? Díganme si no lo ven. ¿Quién va a pensar en un niño, en un bebé? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. Versión 60 dice para salvación. Nadie crece para salvación, crecemos en la salvación. ¿Estamos entendiendo? Nadie crece para ser salvo. Somos salvos, por eso venimos creciendo en el Señor, y la salvación se va a manifestar. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es si en mi vida se está sufriendo un cambio. Sí, antes era mal geniado, pero ya he bajado un poco. ¿Cómo? No sé, pero ya gracias a Dios he ido bajando. Porque es que los cambios en nuestro corazón no nos damos cuenta. Cuando usted comienza a dejar una cosa, usted se vuelve fastidioso. ¿Se han dado cuenta? Yo conocí a unos hermanos que cuando comenzaban a orar, a buscar de Dios, a leer la palabra, comenzaban a criticar a todo el mundo. Pero cuando caían en pecado, ahí sí se acobijaban en la gracia.
Lo mejor de cuando Dios lo limpia a uno es que tú vas entendiendo la debilidad de los demás. ¿Me comprenden? Y gracias al Señor por la ilustración del muchacho en la camioneta. Es una ilustración, no es otra cosa. ¿Tu oído dónde está bien afinado? ¿Aquí o allá, hijo? No, sí, Señor, acá. Si te das cuenta que el enemigo, para hacer su escándalo, no hay quien lo calle, y como la iglesia sí le da pena. Qué vergüenza predicar a Cristo. Eso me estaba comunicando el Señor ahí cuando estaba orando. Ciertas comunidades me estaban diciendo que aplaudir, eso es de la carne, no es bíblico. Pero hoy que me doy cuenta que el mundo hace sus escándalos, o que cuando uno se iba para una fiesta, ¡huepa!, y armar la fiesta, ahí sí estaba con todo, ¿cierto? Pues también en el Señor. Si en el mundo cantaba, aquí salga afónico de tanto cantarle a su Señor. Utilice las palmas. ¿Me comprenden? Hay hermanos que me abren la boca. Bueno, problema de que no lo hagan. La cuestión de nosotros es que yo no estoy diciendo que se tire al piso y se reviente, no. Lo que le estoy diciendo es que manifieste la alegría de tener a su Señor en su corazón. Amén. Si usted fue dicharachero en el mundo, jocoso y jacarandoso, pues muéstrelo también en la iglesia. Yo no sé por qué hay hermanos que en el mundo se iban a tomarse por ahí una ligoria y eran contentos, alegres, festivos, y llegan a la iglesia y serios, ya no tienen una sonrisa. ¿Qué les pasó? El Señor me transformó. Imposible, eso no lo hace el Señor. El Señor, cuando lo transforma, su carácter sigue ahí. Por eso el hermano está aquí sentado y oye la ranchera afuera y mueve el pie. Obvio, obvio. Y tenemos contextos. Ustedes cuando se reúnen en familia se pueden tomar un vino, pero a la iglesia no llegue siendo mojigato. Uy, no, el Señor le ¿qué es eso? Sino que hay contextos. Cuando estamos en la iglesia, estamos adorando al Señor. Aquí nos desprendemos de todo. Aquí no me importa familia, no me importa nada. Estoy aquí adorando, enseñándole a mis hijos, a mis hijas, que le servimos al Señor. Es la verdad. Estos son 2 horitas que usted dedica porque debía ser el día del Señor. Y es el día del Señor, pero también le da para ir a compartir, almorzar, sonreír. Qué bendición, ¿no? Díganme si no es bendición. Algunos amén, todos tienen. No, sí, hermanos. Sigamos nuestra lectura. Dice que debemos desear la palabra del Señor como la leche espiritual no adulterada. Algunos dicen que la leche espiritual es para los niños, pero la Biblia no dice eso. La Biblia está diciendo que desee, como el bebé anhela su tetero, la palabra del Señor. Pero para unos es leche espiritual, lo que para unos es leche espiritual, para otros puede ser carne, vianda. Porque ustedes ya están entrenados en la palabra, y cuando ustedes ven un versículo dicen, ah, ya. Los hermanos que dicen, no, eso ya me lo sé, te acostumbraste a tomar leche. Ya no recibes del Señor, de la esencia de su espíritu. Porque un versículo, cada vez que tú lo leas, tiene una profundidad muy grande. He oído misioneros en Rusia, en la época que los perseguían, que ellos no podían tener la Biblia, y a las comunidades arrancaban una hoja y con una sola hoja de la Biblia predicaban durante 1 año. Y ellos dicen que en cada versículo encontraban algo nuevo. El problema es cuando tú no encuentras nada nuevo. Ya todo es viejo. Por eso les decía la clase pasada que la buena nueva se le convirtió en mala vieja, porque ya te lo sabes todo. Ya te lo sabes. Ya no hay esa profundidad, ya no está el misterio. Ya el Señor me habló aquí, como allá entramos a escudriñar la palabra, ya no es esa palabra que el Señor me habla y me dice, hijo, cambia esta actitud. ¿Quieres discernimiento? ¿Quieres mirar más allá de lo que los hombres ven? Entonces viene el otro y me dice, no, eso ya pasó. Pero la Biblia me dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él dijo, cosas mayores de las que yo he hecho, hijos, ustedes harán. Eso lo dijo Él. Y si no, ¿con qué herramientas peleamos hoy contra el mundo y contra el enemigo? ¿Con cuáles? ¿Estamos comprendiendo? Sigamos. Bueno, la leche espiritual depende de la estatura de cada hermano.
Pero usted debe desear la palabra del Señor. Hermano, me acuerdo. Sigue diciendo la palabra que usted puede crecer en la salvación en el versículo 3 si usted ha sido iluminado por el Señor. Pregunta: ¿usted siente amor en su corazón por Dios? David, ¿qué dice? ¿Y qué dice Ana María? ¿Sientes amor por Dios? ¿Siente que cuando hacen algo mal miran a su papá, a su mamá, pero también miran hacia el cielo, ofendieron a alguien? Eso es un sentimiento. Heidi, ¿qué tal? Ok. Le pregunto a los jóvenes: ¿Herley le da miedo decir mentiras? No, no le da miedo. El abuelo tiene que trabajar en ese corazón. Bueno, la sinceridad. Creo que nos representa a todos. Debemos gustar la benignidad del Señor para poder crecer en la salvación. El apóstol Pablo dice: escudriñaos a vosotros mismos y pruébense si están en la fe. Escudriñense, mírense. ¿Sabe que lo más terrible para nuestra época, el Señor Jesús lo dijo, y es que cuando Él venga a la tierra hallará fe en ella? Y el problema es que la gente ya no le cree. Ya peleamos, nos volvimos, ¿cómo se dice? Los que adoran la Biblia, bibliólatras. Adoran la Biblia y lo que dice en la Biblia, pero no adoran a Dios. Esto es un libro que es un espejo que me lo refleja a Él. Usted me puede quemar este libro, pero a Él no me lo quema en mi corazón. A mí no me lo quema. Y hay veces peleamos más por un argumento bíblico que por buscar la comunión en el Señor. Vale más un argumento que la comunión. Llegaba la gente y le preguntaba: Señor, esto, y el Señor le decía: ¿qué habéis oído y qué habéis leído? A ver, voy a un ejemplo. ¿El adulterio es pecado en la Biblia? Sí. ¿Es condenado? Sí. Al adúltero, al sorprendido en adulterio, ¿qué deben hacerlo? Matarlo a piedra. Y aquí vienen los señores fariseos, los saduceos, traen una mujer, la ponen a los pies del Señor y fue sorprendida en adulterio. Y el Señor, claro, ahí está escrito, háganle. ¿Qué dijo Él? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero Señor, si la ley dice que debemos matarlo. Y aquí es donde viene el Espíritu del Señor a hacer que el texto de la Escritura se realce para hermosear al Señor y que traiga una comunión delante de Dios. No hay otra manera. La mujer no murió en ese momento apedreada. Jesús, el dador de la ley, la sacó. Pero ¿qué le dijo? Mujer, vete y no peques más. ¿Para qué? Cosas peores no le suceden. Todos los que son de espíritu contrario, que están en contra de Dios, hay que destruirlos. Y vienen los Banerje: Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Aprender Biblia, excelente, pero el espíritu de la Biblia es el que necesitamos. El espíritu de la Biblia es el que nos dice cómo entender, cómo ayudar y cómo amar a una persona para que esa persona salga. Pero yo, ¿cómo voy a amar al impío? Pues de la manera que cuando yo era impío, Él me amó. Porque Él me amó primero, aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Y me llamó. Y por eso estamos hoy caminando con Él. No pierdan el espíritu de la letra. No pierdan el espíritu de la Biblia. Como decíamos en la clase pasada, cuando alguno se ha sorprendido en una falta, sí, llámele la atención, pero con amor. Vosotros que sois espirituales, restáurelo. Ustedes que son espirituales, restáurelo
con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado en lo mismo. ¿Estamos entendiendo la virtud de la Escritura? No es pelear por un versículo y terminamos matándonos por un versículo, porque es que este versículo, qué bueno, señor fariseo del siglo XXI, qué fariseo tan excelente tenemos, pero los mismos que conocían la Escritura mataron al Señor de las Escrituras. Por eso debemos pedirle al Señor, quebranta nuestro corazón, dice el apóstol Pedro, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Voy a hacerles un resumen acá, para no irme un poquito más allá. En la época de Salomón, dicen que había una piedra que iba a ser la base o la piedra angular. Cuando iban a construir el templo y pusieron la piedra para hacer el trabajo, pero los edificadores hicieron todo el trabajo y la piedra escogida fue desechada. Por eso el texto dice, la piedra que desecharon los edificadores, comenzaron su construcción, pero se les olvidó la primera piedra. Y el Señor utiliza esta ilustración para decir, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Porque esta piedra, por soberanía del Señor, los hombres la ignoraron y buscaron y levantaron el templo con piedras excelentes. Y el Señor toma esta ilustración para decir, yo soy esa piedra que los grandes hombres, que los grandes edificadores nunca quieren mirar. ¿Me comprenden el mensaje? A ver, vamos a un terreno baldío y decimos, vamos a construir aquí una hermosa casa para Dios. Y uno de ustedes trae una piedra bonita, no labrada por mano, y la pone y dice, de esta piedra vamos a levantar la casa para el Señor. Pero comienza la construcción y termina la construcción, y cuando nos acercamos a la piedra que trajo el hermano, la desecharon. ¿Me entienden? Por voluntad o sin voluntad, ahí quedó. Nadie la utilizó. Levantaron la edificación. Y el Señor aprovecha esa ilustración a través del apóstol Pedro para decir, la piedra que desecharon los edificadores, algo que se desechó, ha venido a ser esa base, esa columna, ese sustento. ¿Me comunico? ¿O todavía no? ¿Puedo repetirlo 30 veces? Voy en la segunda. Y el Señor utiliza esto, y Pedro lo está hablando, dice, acercándoos a Él, piedra viva. Cuando el Señor un día estaba hablando con Pedro, ¿recuerdan? Que el Señor le dice, Pedro, ¿qué dice la gente de quién soy yo? La gente esperaba al profeta, esperaba en Elías, y él le dice, Señor, la gente cree que eres esto. Y él le dice, Pedro, ¿y tú quién crees que yo soy? Y Pedro, mirando a su Señor, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor a Pedro, sobre esa declaración que acabas de hacer, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. No era Pedro la piedra, era la confesión que se acaba de hacer. Es la mismo que está diciendo aquí el apóstol, y por eso nos está diciendo lo de la piedra viva desechada por los edificadores. ¿Sí? ¿Me comunico? Si usted me hace así con la cabecita, me da alegría porque me comunico. Lo triste de un predicador es dar un mensaje pero que no se lo entienda. Eso es lo más triste, porque vengo a ser el señor payaso. ¿Me entienden? Que solo vengo a animarle la fiesta, pero yo lo que necesito es que usted lleve Biblia en su corazón y medite y le diga, Señor, no entendí esto, y el Espíritu del Señor viene y te ayuda para que tú logres comprender la Biblia. Amén. Si alguien no entiende la Biblia, ¿cuál es nuestro deber? Explicarlo. Dice el apóstol Pablo, si tengo que explicarles muchas veces, no me voy a cansar, porque para eso me llamó el Señor.
Entonces dice, primeramente, voy a hacerles el resumen. Pedro les está hablando a unas personas que están siendo perseguidas. Al ser perseguidas están siendo desechadas. A ver, como cuando el hombre entró a los caminos del Señor y su esposa le dijo, yo ya no quiero nada más con usted. Entonces él se siente solo, se me acabó la vida y ahora qué voy a hacer, mi esposita, mis hijos, o viceversa. Vaya usted, yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces nos venimos con el corazón así hecho pedazos, Señor. Pero Dios, que es tan bueno en su misericordia, comienza a tocar y a transformar nuestras familias y todos comienzan a llegar. Esas personas que están en la crisis, le dice el apóstol, ustedes son parte de esta piedra, ustedes no son del conglomerado del mundo, ustedes son aparte, gente aparte, así como Cristo es la piedra desechada por los hombres. Verso 4, acercándoos a Él. Primeramente, Jesús es una piedra viva, pero desechada por los hombres, mas para Dios escogido y precioso. Vosotros también, no voy a entrarme más para allá, como piedras vivas. A ver, quiero que repita esto, diga, soy piedra viva. Soy piedra viva. Ahora créaselo, soy piedra viva del templo de Dios. Ustedes son piedras vivas del templo de Dios. Por favor, dígalo sin temor. Soy piedra viva del templo de mi Dios. El día que nos falte usted, nos falta un ladrillo, porque usted es piedra viva del templo de Dios. Y el Señor va a decir, ¿dónde está? Porque veo un hueco en la pared. ¿Dónde está esa piedra viva? Por eso debemos cuidarnos, amarnos y ayudarnos, porque somos piedras vivas en la edificación del Señor. Usted es piedra viva en el templo de Dios. Versículo 5, y vosotros también como piedras vivas, así como esta piedrita fue desechada, que es el Señor, su Señor, mi Señor, ustedes también desechados, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes, como son parte del templo, ustedes son los que dan incienso al Señor. ¿Qué incienso le dan al Señor? Sí, ¿qué más? ¿Qué incienso le dan al Señor? Eso que ustedes están haciendo hoy es incienso. Es olor grato, olor fragante delante de Dios. El que un hombre vaya en búsqueda de su Señor y que vaya a una reunión, el que esté con sus hijos dándole testimonio de que camina con Dios, eso es un incienso grato. Ese hombre está construyendo futuras generaciones para Dios. ¿Me están entendiendo? Aparte de su obediencia, de sus cánticos, de su lectura en la palabra, de cuando vinieron y la trataron feo, usted dijo amén, tranquilo, el Señor lo bendiga, el Señor lo ayude. Usted no le dijo tal por cual, da igual, no, sino que nuestro corazón va cambiando. Le comentaba que ella es un hermano que yo tengo una lucha horrible. Yo soy muy bonito caminando aquí, pero móntenme en un carro y que se me atraviese otro carro, o el motociclista o el ciclista, Dios mío, parece que ahí me estoy transformando. Por eso le digo, no, Señor, ¿para qué carro? Yo no quiero carro, quiero estar tranquilo. De verdad, hay cosas que a uno como que lo encienden como un fosforito. Usted todavía no está de mal genio, pero hay ciertas actitudes o ciertas cosas particulares que lo prenden, y ahí es donde tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Yo no puedo maltratar, como dice Santiago, a la persona que no conoce de Dios, porque él ha sido creado a imagen y semejanza también de Dios. Puede ser un hermano, pero que todavía no ha venido al camino. Es difícil, la tarea no es fácil, pero tenemos a alguien que nos ayuda, el Espíritu del Señor, amén. En lo que no pueda, Señor, ayúdame. Pero si usted está enranchado y no quiere cambiar, ojo, porque nos toca decirle papá, pao, pao,
Y el pao duele. Porque pao es quitarle economía. Pao es quitarle un hijo. Pao es quitarle lo que usted más ama. Con Dios no hay juegos. Ese es pao. Por eso estamos formando hombres y mujeres en Dios. Hombres hechos y derechos. ¿Tienen debilidades? Tenemos debilidades. Pero queremos un cambio que el Señor logre. Amén. Sigamos. Creo que esta fue la introducción porque no va a alcanzar el tema, porque el tema que les voy a hablar hoy, tenía que darle estos versículos para ahorita enlazarlos, porque el tema central del capítulo 2 es la salvación. El tema central de este capítulo es la salvación de Dios y la responsabilidad del hombre. Y ahí lo va a encontrar con Pedro. Dios nos salva, pero ustedes son responsables de cuidar su salvación. Por eso dice, para que crezcáis en la salvación. Ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, verso 5, sed edificados, sed, o sea, ayúdense mutuamente como casa espiritual. Por eso buscamos el lugar de los hermanos dentro de la congregación. Pero hay veces buscamos el lugar de los hermanos en la congregación, pero los hermanos no entienden su lugar dentro de la congregación. ¿Me comprenden o no? Si yo le digo, hermano fulano de tal, venga y ayuda aquí con la alabanza, entonces él viene y ayuda, pero él no entiende que él tiene una unidad con ellos y que tiene también un sentido participativo, y entonces resulta peleando con esto. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo bonito de este encuentro es que se lo aplique, porque hasta aquí estamos de gente que no se aplica a esto. Dijo el Señor, todo lo que los fariseos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Esa es la característica del fariseo. Por eso contemplamos nuestra debilidad, por eso contemplamos nuestros sufrimientos, por eso contemplamos los quehaceres de los hermanos. El problema es cuando el hermano no contempla nuestras propias vidas. Por eso dice, ámense entrañablemente, con amor fraternal. Si tienen esto, se va a quitar la hipocresía, la malicia, lo que veíamos en el versículo 1. Para ofrecer sacrificios espirituales. Vayan a Romanos. No interesa si no entro a la salvación. Solo les voy a decir que sí son salvos. Romanos. 100 veces me apego mucho al bosquejo, pero el Señor me dijo, bosquejo no, pidan el Espíritu. Y aunque lo traigo, necesito comunicar lo que Dios quiere comunicar. Decíamos en la clase del miércoles, cuando usted tiene mucha hambre y ve muchísima comida, se le quita el hambre. Hay veces entramos al restaurante, ahí esto, y ya no saben ni qué escoger. Pero cuando le dicen, solo hay este almuercito que va usted de visita, pero que es delicioso, usted se lo come con una grana. Hay veces se está comiendo un pescado y mira la bandeja paisa del hermano, o mira el sancochito. De todo se antoja. Eso es como un niño en una dulcería. ¿Qué dulce quiere? ¿Los ha visto cuando entran a la tienda que uno les dice, ¿qué quiere? No saben. No, y así somos nosotros. Por eso es necesario, así sea poquito, pero degustar lo que el Señor nos está dando. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, para hablar de los sacrificios espirituales. Así que hermanos, versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados, renueven su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Es usted ese sacrificio vivo. Viene de mal genio de la casa. Ay, Señor, yo no soy hipócrita, pero tampoco voy a llegar a hacerle mala cara a los demás. ¿Ha visto personas que los invitan a almorzar, llegan peleando con sus compañeros y llegan a hacer mala cara, a dañar el ambiente a todos? No cambie esa actitud. A mí como me gusta ver más bien esos que tienen rostro sí. ¿Sí los ha visto? Hay gente que tiene rostro no y hay gente que tiene rostro sí. Hay veces usted le va a preguntar la hora a alguien y él tiene el rostro no, y usted lo mira y dice no, dice no. Pero hay otros que tienen rostro sí, son así. Y a usted le da una alegría acercarse, vecino, hágame un favor. Y yo creo que debemos tener rostro sí y no. Contaba una vez el pastor Ormachea que un día estaba en un supermercado y la cajera estaba atendiendo a un señor y le dijo: perdón, señor, ¿usted es ministro del evangelio? Y él se quedó mirando y le dijo: no. Le dije: entonces, ¿por qué esa cara? No, es que tengo un cólico. Porque hay veces los evangélicos colocan esos rostros, creen que santidad es hacer mala cara. Eso no es santidad, eso es mala cara. Piensan que sonreír, ¿y que se ríe tanto? Es pecado. Y entonces, ¿dónde dejo el texto? ¿Has cambiado mi lamento en baile, en alegría, en gozo? Hermanos, que ustedes tengan cara que digan sí y no caras que digan no. ¿Entienden? Hay momentos en que tienen que tener carita para no. A todos no le puede decir que sí. Sigamos. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene también la escritura. Dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Ya les dije cuál era la piedra del ángulo. La piedra del ángulo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tomó esa ilustración, porque también está en los Salmos, para explicar de cómo iba a ser el desechado por los hombres. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión. Sión es un monte, el monte donde está el templo. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y voy a dejarle solo un puntico de la salvación para que ustedes mediten en esto. La palabra salvación en la Biblia implica perdón de pecados o protección. Cuando Pedro estaba en el agua caminando, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que él grita? Sálvame. O cuando se levanta la tormenta, él dice: sálvanos que perecemos. La palabra salvación en el contexto hebreo tiene que ver con el rescate del alma y con la protección de Dios. Pero aquí en este contexto nos está hablando tanto de la salvación del alma como de la protección que el Señor va a tener con las personas que Él ha escogido. Versículo 6, parte A, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. El texto que Pedro cita es Isaías capítulo 28, versículo 16. En este capítulo el profeta Isaías estaba predicando la palabra de Dios. Escúchenme, les voy a leer y ya les doy el ejército de Siria viene. Escúchenme, viene contra el pueblo de Dios el ejército. Vienen todos esos guerreros terribles. Y el pueblo del Señor se asusta al ver al pueblo de Asiria que viene y dicen: ¿qué hacemos? Entonces los sacerdotes del pueblo le dicen: vámonos para Egipto, hagamos alianza con los de Egipto, y los de Egipto vienen y nos ayudan a contrarrestar. Y el Señor les dice: no teman, tranquilos, no se asusten, no se asusten. Les doy el texto para que ustedes pues lo lean en la casa. Isaías capítulo 28. No se asusten, no vayan a ir a alianzas con Egipto. Sencillamente quédense quietos que yo los voy a salvar. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Quedarse quietos, esperar. Y el Señor dice que en ese momento, la persona que él iba a escoger como piedra de salvación era Ezequías, el rey.
Y él les dice, bueno, para resumirles, usted lo va a leer en la casa detenidamente. Viene el ejército, va a destruir al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios quiere correr a Egipto para que Egipto les mande soldados y los ayude. Y el Señor les dice, quietos, quietos, que yo los voy a salvar. ¿Y qué debe hacer el pueblo? Quieto y confiando. Quietos. Sigue la lectura en la escritura y dice que esa noche vino el ángel del Señor y mató una cantidad de gente terrible. Mató una cantidad impresionante. Por eso dice, pongo en Sión la piedra escogida. En la época de Isaías es Ezequías. En la época nuestra es el Señor. Dice, piedra principal del ángulo. Voy a vuelve el pájaro y en la próxima clase les explico. Pongo en Sión la piedra escogida, la principal piedra del ángulo, que es valiosa de Dios. La salvación de nosotros está en manos de un Señor, del Señor Jesús. El Señor Jesús vino, nació, sufrió, murió, fue clavado en un madero, derramó su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que debe creer? Lo que usted debe creer, número uno, óigame, no se me vaya, lo que usted debe creer es que usted es un pecador y que no se puede acercar a Dios. Dos, que Jesús no es pecador. Y si Él no es pecador, ¿por qué muere en la cruz? Para tomar su lugar y para que usted salga libre. Y en ese sacrificio del Señor descansa su salvación. Y aparte de eso, cuando el Señor muere, el Padre lo resucita, pero antes de resucitarlo, el Señor ya había dicho, voy a enviar a una persona que los va a ayudar en su salvación. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a corregir tu manera de hablar, tu manera de pensar y tu manera de actuar. Y eso es lo que Él viene haciendo en nuestras vidas. Termino aquí con esta ilustración. Esto, aparte de que la salvación tiene que ver con nuestro matrimonio con el Señor. Escúcheme, cuando usted lee que Abraham mandó por esposa para Isaac, o mejor, se lo va a poner en el contexto judío, cuando un hombre se va a casar con alguien, va y paga por esa mujer. Aparte de que paga por esa mujer, manda dones a la familia, regalos. Y luego él va y recoge a su esposa. Eso para que usted entienda por qué el Señor no está ahorita con nosotros. Él vino y pagó en el madero por nosotros. Derramó su sangre. Se fue. Digo, pero les voy a enviar los dones, los regalos. Y vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y da dones a los hombres. Y nos los da a nosotros mismos. Y el mismo Espíritu comienza, porque nosotros estamos sin bañar, sin arreglar, despeinados, zapatos sucios. Y el Espíritu Santo comienza, primero el bañito, luego nos peina. Y comienza a arreglarnos. Hasta que llegará el día en que dice el Espíritu Santo al Hijo, ya está lista, ven por ella. Por eso dice que el Espíritu Santo nos va limpiando cada día para presentar a Cristo una virgen pura, sin mancha, sin ninguna arruga y sin ninguna contaminación. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. El Señor Jesús solo bajó a redimirnos, pero Él no va a llevar una mujer sucia, Él nos está subiendo. Nosotros como iglesia del Señor, Él nos está limpiando porque vamos a ser la esposa del Señor. Somos la novia del Cordero. Así es que día a día dígale, Señor, ayúdame a limpiarme de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia.
Ayúdame a cuidar a mi hermano como piedra viva y ayúdame a no olvidarme que yo también soy parte de ese pueblo. Eso lo lleva a que usted tenga fe y usted camine con el Señor. Amén.